que lo que yo voy a contar aquí son única y exclusivamente mis ideas personales. ¿De qué es lo que quiero hablar? Quiero hablar básicamente de la necesidad de que España recupere una senda de crecimiento mucho más fuerte de la que en estos momentos tenemos. En la segunda mitad del 2013, la economía española empezó a crecer. Empezó a crecer después de una recesión muy larga, que ha durado 5 años y que ha dejado unas heridas muy profundas en la sociedad española. Y ha empezado a crecer porque, en cierta medida, algunos de los problemas que teníamos han sido ya solucionados. Por ejemplo, el abandono del euro, que era algo con lo que, desgraciadamente, miembros destacados de nuestro gobierno habían coqueteado en público de manera muy explícita durante la primavera del 2012, ya no está en el horizonte, vamos a seguir siendo miembros del euro. El déficit comercial, el hecho de que España compraba mucho más del exterior de lo que vendíamos y que por tanto nos obligaba a financiarnos con respecto al exterior de una manera muy fuerte, ha desaparecido. En estos momentos vendemos más de lo que compramos. Las cajas de ahorros, que eran unos instrumentos un poco extraños que cuando estoy fuera en Estados Unidos intento explicar lo que son y me faltan las palabras, han prácticamente desaparecido. Esas son las buenas noticias, pero sigue habiendo muy malas noticias. El principal, y que yo creo que es el que nos tenemos todos que recordar, es el desempleo. Esto es un gráfico que le he robado al Servicio de Estudios del BBVA, donde lo que representan es lo siguiente. 100 aquí es el nivel de desempleo que había al comienzo de la crisis. Y aquí lo que se ve es la cantidad de empleo que se pierde y cómo uno se va recuperando, cuántos años tardas en recuperarse. Fíjense, esto es la crisis en Estados Unidos, pierden como un 5% del empleo y para el 2014 ya están de vuelta. Esta línea azul oscura es España. Hemos perdido como el 17% de todos los empleos en España, y si las cosas no cambian, incluso con la recuperación anunciada y con las hipótesis relativamente optimistas que tienen el Gobierno o el Banco de España, hasta el 2025 no se va a volver a recuperar el empleo. Y al final del día las economías están para servir a las personas y que las personas tengan un trabajo, que es lo que les permite tener una familia y desarrollarse como personas. Y esto sigue siendo un problema absolutamente candente. El déficit público sigue siendo muy alto. Vamos a cerrar con el 6,6 este año sin contar las ayudas a la banca, y esto supone que la deuda que acumulan las administraciones públicas españolas sigan incrementándose. Este gráfico es del Ministerio de Hacienda, o sea que no estoy haciendo nada extraño, estoy realmente tomando los datos públicos, y ven que este año vamos a cerrar con una deuda pública aproximadamente el 100% del PIB. Es decir, España o las administraciones públicas españolas deben al resto del mundo lo que producimos todos los españoles en un año. Los bancos. No está claro si los bancos españoles van a necesitar una nueva inyección de liquidez. La mora bancaria sigue subiendo. Las hipotecas cada vez se impagan más. La unión bancaria desde Europa no es suficiente para nuestros problemas. Son solo 55.000 millones para resolución de problemas que claramente no son lo suficiente para todo lo que se necesita en Europa. La situación territorial, no voy a entrar hoy en ella, pero es evidente que es un problema que está encima de la mesa y que hay que resolver. El problema que tenemos, yo creo de todas maneras más grave, es que en vez de darnos cuenta que tenemos todavía todos estos problemas que asumir, es que estamos cayendo en la complacencia y estamos enfatizando la segunda entrada, lo que ya hemos hecho, y que por tanto no hay que hacer mucho más. Que como ya vamos a crecer este año al 1,2%, no pasa nada. No. En realidad, crecer al 1, el 1,2% no resuelve los problemas que estamos teniendo. Y para intentar explicar un poco estos problemas desde una perspectiva más en el largo plazo, voy a empezar resaltando que el dilema económico al que se enfrenta España en este momento no es solo la burbuja. ¿Qué quiero decir con esto? En este gráfico lo que tengo es la renta per cápita de distintos países, desde 1800 hasta hoy en día. Si se fijan aquí, esto es España. España tiene un siglo XIX muy, muy malo, tiene por supuesto el gran boom de la guerra civil. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que aproximadamente desde 1959, que es el plan de estabilización, hasta mediados de los años 70, cerramos mucho la brecha que teníamos con respecto a Estados Unidos o el Reino Unido, que son los países líderes. España estaba actualizando sus instituciones. Nos abrimos al exterior, empezamos a competir, empezamos a tener una industria más moderna.
Sin embargo, más o menos en algún momento, a finales de los años 80, principios de los años 90, dejamos de reducir nuestra distancia con respecto con la frontera económica del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Esto hubiese sido muy obvio en el 2002, 2003, excepto que llegó la burbuja. ¿Qué es lo que hace la burbuja? La burbuja lo que nos da es una prórroga a un modelo de crecimiento que ya se había agotado. Habíamos llegado a los límites de lo que había sido el proyecto económico que había existido en España desde 1959. Y el verdadero coste de la burbuja es este, es no darnos cuenta que había que haber hecho reformas muy profundas alrededor del 2002 y en vez de hacer esas reformas nos dedicamos a otras cosas. Y básicamente lo que nos dedicamos fue a poner ladrillos en la mitad de Toledo. En particular, como decía anteriormente, el crecimiento económico moderno español ha venido gracias a tres momentos claves. Ha venido al plan de estabilización del 59, al que me refería anteriormente, a los cambios económicos que se produjeron durante la transición y a la integración en Europa a partir de 1985. La idea clave en estos tres momentos fue siempre mejorar nuestras instituciones. Si uno piensa, es muy interesante ver los libros que algunos de los economistas escribían en 1958 y 1957, porque realmente decían lo que luego se hizo durante los siguientes 50 años. Hay que integrarse con Europa, hay que controlar el déficit fiscal, hay que controlar la inflación, hay que abrirse al exterior, hay que modernizar la economía, hay que tener un mejor sistema educativo, etc. Y eso es lo que hicimos durante 50 años y nos fue muy bien. Nos fue muy bien, pero con una peculiaridad. Nos tuvimos que encontrar, en primer lugar, con una serie de restricciones históricas. Por ejemplo, durante la transición se instauró un sistema de relaciones laborales muy malo. Y buena parte de los problemas del mercado laboral español vienen precisamente de aquellas decisiones. Uno puede argumentar que, dadas las circunstancias en las que estaba España en 1977, una mejor relación laboral que la que establece el Estatuto de los Trabajadores no hubiese sido factible. Quizás, yo en aquel entonces tenía 5 años, con lo cual no tuve mucho que ver con todo este tema. Pero lo que sí que es importante es recordar que la transición nos impuso una serie de restricciones que en estos momentos estamos pagando. Y en segundo lugar, muchas de las cosas que se hicieron durante la transición y durante la integración en Europa fue gracias a que firmamos cheques con respecto al futuro. Por ejemplo, el caso paradigmático es la reconversión industrial. Se cerró Sagunto, que era la planta integrada que tenía futuro, y se dejó abierto las plantas de Vizcaya y de Asturias. ¿Por qué? Por una serie de motivos políticos. ¿A cambio de qué? A cambio de emitir cheques acerca del futuro de la siderurgia española. Y el problema es que estos cheques han venido, y hay que pagarlos ahora, han venido a ser cobrados y hay que pagarlos. En particular, las restricciones causadas por la transición y el efecto de la burbuja que hizo todos estos problemas mucho más graves, hace que nuestro marco institucional en estos momentos esté profundamente deteriorado. Tenemos un serio problema de Estado del Derecho, al que volveré en un momento. Tenemos un serio problema de separación de poderes, en particular con la composición y elección del Consejo General del Poder Judicial, y un serio problema de órganos reguladores. Y ustedes me preguntarán, pero Jesús, si usted es un economista, ¿por qué está hablando de esto? Pues porque nuestros problemas en estos momentos no es que no se sepa cuáles son las cosas que hay que hacer, si lo que hay que hacer en España es relativamente obvio, no hace falta ser un científico social muy profundo. El problema es que hay una serie de barreras para que se hagan, y esas barreras vienen de nuestra estructura institucional. Y este deterioro institucional nos ha llevado a un proceso de selección de élites muy malo. En estos momentos en España, yo diría que si tenemos un problema más que nada es que no estamos seleccionando a nuestras élites correctamente. Tenemos un problema de selección en nuestros organismos reguladores. Elvira Rodríguez, este es uno de mis ejemplos favoritos. ¿Por qué? Porque cuando la nombraron puse su nombre en Google Imágenes y esto es lo primero que me sale, con la gaviota del PP detrás. Esto evidentemente invalida incluso la pretensión de independencia. Pero no solo es la absoluta falta de independencia de Elvira Rodríguez, sino su manifiesta falta de cualificación profesional para ser la persona encargada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Tenemos un problema de selección, como decía anteriormente, también de partidos políticos. Algo sobre lo que hemos escrito Luis y yo es sobre las vidas políticas, las vidas paralelas de buena parte de nuestros políticos. En este caso tenemos a Susana Díez, que básicamente se ha dedicado toda su vida a servir en un partido, y tenemos a Moreno Bonilla, que cuando no estaba falsificando su currículum, estaba dedicándose a dar cerveza a sus amigos en el partido para promoverles. Con estos líderes no se solucionan los problemas de España. Pero tenemos también un problema dentro de las empresas, de gobernanza corporativa muy, muy grande. Y esto es quizás algo, si me arrepiento de algo ante todos mis años en Nada es Gratis, es no haber enfatizado lo suficiente los problemas que tenemos de gobernanza corporativa que hay en España. César Alierta está demostrado por una sentencia del Tribunal Supremo que participó en información privilegiada, en compra de acciones de tabacalera, o no me acuerdo si era la tabacalera o la que estaba comprando tabacalera, con información privilegiada. Y se libró de ir a la cárcel únicamente por una interpretación torticera del Tribunal Supremo del tipo del delito en el que había incurrido. En España hay un problema cuando el presidente de una de nuestras principales empresas está demostrado que ha participado en información privilegiada y no pasa nada. Y no pasa nada porque la justicia no se consigue imponer, no pasa nada porque la gobernanza corporativa le deja en su sitio. Entonces, ¿qué hay que hacer para resolver estos problemas? ¿Qué es lo que tenemos que afrontar? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es una regeneración institucional profunda de España. El Estado de Derecho en España en estos momentos vive en el exilio. Y nuestra principal labor debe ser traer el Estado del Derecho desde el exilio de nuevo a España. ¿En qué consiste en que traigamos el Estado del Derecho del exilio a España? En primer lugar, que el imperio de la ley empiece a cumplirse de nuevo. Y el imperio de la ley tiene un componente sustantivo y un componente formal. El componente formal es el siguiente. En España se legisla mucho, mal e innecesariamente. La Constitución americana, que es la norma básica que ha regido la República en la que vivo desde más de 230 años, tiene 7.000 palabras, 6 artículos y 27 enmiendas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿qué tiene? ¿Fácil 60.000, 70.000 palabras? ¿Cómo puede ser posible que Andalucía necesite 10 veces más palabras en su Estatuto de Autonomía que la Constitución de Estados Unidos? Pero olvidémonos solo de estos temas meramente formales. El problema es que una y otra vez se legisla en España para subvertir el espíritu del Estado del Derecho. Yo, por ejemplo, escribí 3 posts muy largos en Nada es Gratis acerca de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la cual se toma la reforma constitucional y se desvirtúa completamente en su implementación. Se hace aquello del viejo pase foral de Navarra, de se obedece pero no se cumple, o se acata pero no se cumple. Y esto hay que cambiarlo. El Estado de Derecho tiene que volver a España, tanto de su manera sustantiva como formal. Y para eso tenemos que volver a lo que se sabía ya desde James Madison en los papeles federalistas número 51, la restauración de la separación de poderes, y en particular la restauración del poder independiente de la judicatura. Y eso pasa por una reforma profunda del Consejo General del Poder Judicial y de su mecanismo de selección. Necesitamos independencia de los organismos reguladores. Elvira Rodríguez no puede ser la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en una economía moderna. Esto no puede volver a pasar en España. Hay que reformar los medios de comunicación. España es el único país moderno occidental que conozco en los cuales los directores de los 3 principales periódicos del País, del Mundo y de La Vanguardia han sido sustituidos en apenas unos meses. Es un país en el que se utiliza la publicidad institucional de manera descarada para conseguir objetivos partidistas. Es un país en el que gana un partido las elecciones y se cambia al presidente de Radio Televisión Española, poniendo a alguien que no tiene ninguna experiencia en el sector audiovisual para hacer una limpieza de los periodistas que no les gusta al partido de turno. Hay que hacer una reforma del sistema electoral que refleje de una manera más adecuada las preferencias de los ciudadanos y que permita una circulación de élites dentro de los partidos políticos. Necesitamos reformar los partidos políticos para que estos no se conviertan en instrumentos al servicio de una élite extractiva y para sus propios intereses personales. Y hay que realizar una reforma profunda de la administración pública y de los mecanismos de acceso a la misma, para seleccionar las élites de la administración del futuro de una manera que refleje las necesidades que España necesita.
Y una vez que tengamos una regeneración institucional, vamos a poder afrontar lo que de verdad queremos, el objetivo último de estas, que es crear una economía moderna, abierta y flexible, que siente las bases del crecimiento para las próximas décadas de España. Y para eso hay que hacer lo que decía antes, y en realidad no tiene ningún secreto. Hay que consolidar nuestra situación fiscal en el corto, en el medio y en el largo plazo, de una manera seria y consistente, con una autoridad fiscal independiente que de verdad sea independiente, con una reforma fiscal profunda, poniéndonos encima de la mesa y decidiendo cuántos impuestos queremos recaudar, cómo los queremos recaudar y en qué nos queremos gastarlos. Tenemos que cambiar el mercado de trabajo de manera profunda, eliminar estos problemas de herencias del pasado a los que me refería. Y para ello, tanto Luis como yo hemos defendido en público de manera muy clara la idea del contrato único. Hay que cambiar el sistema educativo para que los niños españoles sepan afrontar los retos del futuro y en especial la economía del conocimiento. Hay que cambiar el sistema de investigación y desarrollo. Hay que cambiar nuestro sistema de supervisión financiera. Hay que cambiar nuestro sistema de defensa de la competencia y que de verdad se abran muchos sectores a la competencia. Hay que cambiar profundamente la gobernanza corporativa para que casos como el de César Alierta no puedan seguir existiendo. Y por supuesto, una vez que España tenga una economía moderna, abierta y flexible, vamos a poder tener la capacidad de ir a Europa y negociar con nuestros socios europeos de una manera honrada y abierta acerca de cómo sentar las bases de la gobernanza del euro para que los problemas que hemos tenido desde el 2008 hasta el 2012 no vuelvan a ocurrir. Lo que nos tiene que quedar claro es que incluso en un escenario más positivo que el que en estos momentos están poniendo encima de la mesa los analistas, el Banco de España y el Gobierno, no hemos eliminado la necesidad de tomar decisiones muy difíciles. ¿Por qué? Porque España necesita crear empleo, necesita reorientar su estructura productiva hacia la exportación, necesita desapalancar la economía privada y necesita reducir el déficit público. Porque si no hacemos estas cosas, lo único que vamos a tener es una recuperación lenta, creciendo a una velocidad que no nos va a permitir solucionar los problemas de fondo de la economía, que nos va a dejar muy expuestos a los riesgos que podamos tener en cualquier momento. ¿Y por qué esto es importante? Como decía anteriormente, para crear empleo, para que las personas puedan tener familias y puedan tener una vida y para generar los impuestos necesarios para poder pagar el estado del bienestar que creo que la mayoría de la sociedad española considera que es importante para todos.